¿Cuánto generaste de facturación y de cash collected promedio en los últimos 12 meses? De facturación, te diría que soy padre de familia reciente de 2 chicos. Estoy casado con Jime. Soy un emprendedor nato. Emprendo desde que tengo 12 años. Y hoy considero que llegué al punto donde realmente disfruto inmensamente lo que hago, que es ayudar a profesionales independientes a que puedan valorizar su trabajo. Y la verdad es que yo a los 18 años no sabía qué carajo quería hacer. Esa era la realidad. Pero yo en ese momento sentía que la sociedad te decía, si no tenés una carrera o un título, tipo, va, muere. Tipo, no tenés un futuro. De repente pude trabajar como consultor independiente con compañías como Amazon, como Arcos Dorados. Nada tiene un valor absoluto, todo tiene un valor relativo. O sea, la gente piensa que no, porque yo hice un máster y 3 posgrados, mi hora vale más. No, tu hora no vale más ni menos, tu hora vale de acuerdo a dónde se orienta tu trabajo. Y me estás diciendo algo que si no fueras vos, para mí es humo 100%. Te quiero decir algo antes de seguir. Gracias por estar acá. Porque para mí, Doble Clic no es un podcast más. Nace de una idea simple pero bastante difícil de llevar. Nace de la idea de frenar con el torbellino de información que tenemos todos, frenar y repreguntar. Tener espacio para la duda, tener espacio para no saber de qué se está hablando y ahí hacer doble clic. Por eso es que si estás mirando esto desde ahora, sos realmente de los primeros en verlo, de verdad. Y eso tiene un valor enorme. Porque los primeros que llegan son después los que van a ir construyendo la identidad de este proyecto. Los que comentan, los que preguntan, los que sugieren invitados, son esas personas las que le van a dar vida e identidad a lo que va a ser Doble Clic. Por eso, te pido un favor, es gratis y literalmente te toma un segundo. Suscríbete al canal, tanto a Doble Clic como a Nico Fernández Miranda. No por ego ni por el número, es porque la suscripción ayuda a que este programa llegue a más gente, a que el algoritmo lo pueda mostrar y a que nosotros, vos y yo, podamos seguir invirtiendo tiempo y cabeza para cada vez tener mejores conversaciones. Pero por sobre todo, es porque me encantaría que acá se forme una comunidad fuerte y que no sea mi podcast, que sea nuestro espacio. Así que si te sirve, si te gusta, si te suma la idea, suscríbete. Es la manera oficial de literalmente subirte al barco. Y gracias, en serio. Porque si estás viendo esto, es que realmente estás desde el principio. ¿Alguna vez te paraste a pensar que vivimos en un mundo lleno de respuestas rápidas? Respuestas rápidas, seguras, fáciles, concretas, ejecutables. Pero, a la hora de aplicarlas, se quedan cortas. Por eso, en este podcast, el valor aparece cuando frenas a escuchar lo que alguien está diciendo. Cuando volvés a preguntar, cuando te quedás con la duda de si eso aplica para vos, cuando no te quedás con la primera respuesta que soltó alguien, sino que haces doble clic. Bienvenido, José. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Hola, amigo. Muy bien. ¿Todo bien? Y hermoso recibirte también en casa siempre. Hermoso. Bueno, contexto. Estamos acá donde ven el cartel para los que están en el video que dice referente digital. Y la cuestión es la siguiente. Estamos en la casa de José. Diseñaste una vida en la cual puedes permitirte grabar un podcast un domingo a la tarde después de que comimos un asado en tu casa. Y con el detalle de que tengo 2 hijos. Con el detalle, no menor. Podríamos no lograr el silencio necesario para tener esta conversación. Sí, sin duda. Te voy a hacer 2 preguntas. La primera, para la persona que no conoce a José Castiglione, ¿quién es José Castiglione? Bien, en resumidas cuentas soy padre de familia reciente de 2 chicos, una gorda de 3 años, un gordo de 1 año. Estoy casado con Jime, soy un emprendedor nato, emprendo desde que tengo 12 años y siempre siempre quise entender por dónde venía no mi propósito, porque la búsqueda no venía por ese lado, sino era más una búsqueda inconsciente de disfrutar lo que hacía. Y eso me llevó a vivir un montón de vidas en una, experimentar un montón de trabajos. Fui soldado en el ejército, fui abogado, fui vendedor ambulante, fui consultor de empresas. Y hoy considero que llegué al punto donde realmente disfruto inmensamente lo que hago, que es ayudar a profesionales independientes a que puedan valorizar su trabajo, convertirse en referentes y poder cobrar lo que realmente merecen y vale su trabajo. Bien, vamos a hacer muchos doble clics sobre eso. Te voy a hacer una pregunta que le hago a todos mis invitados, que es, ¿cómo estás? Y no vale responder bien. Ok. Estoy siendo desafiado por la vida.
Estoy tratando de transitar, estoy transitando el desafío de llevar a cabo un emprendimiento de alta escalabilidad, o sea, lo que implica un crecimiento acelerado conjuntamente con el desafío de ser padre de 2 chicos. Claro. Así que sí, estoy siendo desafiado, creo que hay desafíos muchísimo más grandes, o sea, me siento un privilegiado, pero bueno, eso no quita el hecho de que tenga que remarle en muchos aspectos porque elegí emprender a este ritmo. O sea, no me conformo con menos. Claro. Vos, o sea, fíjate que no es un dato curioso o no es un dato aleatorio. Yo soy el segundo entrevistado que le pregunto cómo está y me dice pasando por muchos desafíos. El primero fue el CEO de la Rosa. Y te digo lo mismo que le dije a él. No es inocente la palabra. No es inocente, ¿viste? Decir, che, estoy desafiando, che, estoy lleno de quilombos o estoy lleno de problemas. Total, es cierto, sí. Es una palabra particular, desafío. Porque no es lo mismo decir tengo un problema. Un desafío, bueno, no sé realmente la definición concreta de la palabra, pero me lleva a un lugar más quizás proactivo, ¿no? Un problema parece algo que te conduce a una situación de estancamiento, ¿no? Es como tengo que cargar con esto. La lógica de un desafío es como, a mí por lo menos me lleva a una cuestión más proactiva de decir estoy atacando esto, estoy resolviéndolo, estoy trabajando sobre esto. Y sobre todo por ahí a mí me hace sentir que este desafío, después de superarlo, voy a tener más herramientas. Es como voy a pasar la prueba, listo. Es como en un juego conseguir la cajita con herramientas. Totalmente. Y además convengamos que son desafíos que uno elige. No es que Claro. uno se sienta víctima de que la vida te puso en esta posición. Es el famoso y popular Happy Problem, que lo hablamos un Sí. montón de veces. The Sí, kind total. of problem you wanna have. It's the kind of problem you want to have. Sí, Re. a veces vamos a decir las cosas como son. Muchos happy problem igual te terminan rompiendo la paciencia, por no decir otra cosa. Pero bueno, no deja de ser happy problem. Hay personas que están por ahí pasando por situaciones complejas y tenemos mucha suerte de estar donde estamos. 100%. Hay tantas cosas que te quiero preguntar. Voy a empezar un poquitito porque indaguemos un poco en tu background. En quién sos, qué hiciste, cuándo empezaste, por qué, si tenés un título, estudiaste algo, no estudiaste algo. Sobre todo para después hacer doble clic en algo que, para bien o para mal, hoy está inundando la industria, que son los infoproductores. Sí. Personas que crean contenido. Pero que crean contenido y asesoran desde una plataforma digital o no desde la presencialidad. Sí. Y adelanto esto para la gente que nos está escuchando, está bueno, porque te lo digo yo como, te lo dije en su momento cuando nos tomamos un café hace, ¿cuánto? 4 años ya serán. Aquel primer café, me acuerdo el del aeropuerto, el ¿no? del Aeroparque, ese fue el primero. Sí. Antes que hicimos una call, Sí. que vos me dijiste, mirá, vos podés llegar a cobrar esto y mi programa sale esto, y yo era como, es imposible, a ver. Y lo digo desde una postura de humildad, yo soy profesional en ciencias económicas con grado, maestría, doctorado, me falta la tesis para ser doctor, pero tengo muchos años asesorando empresas y lo que vos me decías me rompía la cabeza y caía, y ahí mira cómo se dan las cosas, porque caía justo la persona de, che, sos una persona en la que confío y me estás diciendo algo que si no fueras vos, para mí es humo 100%, humo 100%. Y fuiste la persona que me dijo, pará, esto es una realidad. Si vos no la estás queriendo ver, ya hay mucha gente que ya lo hizo y fíjate qué haces con eso. Pero ya vamos a llegar ahí. Bien. Así que hold your horses, decía your un amigo. horses. Eso, hold your horses. Sobre todo la audiencia, porque para llegar al José de hoy necesitamos conocer el José de hace unos años. ¿Dónde empezó el José emprendedor? Yo pensé que había empezado a los 12 años, porque en ese momento vivíamos en Estados Unidos y básicamente creo que fue mucho impulso de mi viejo, porque en ese momento era chico. ¿Y por qué vivían en Estados Unidos? Porque está bueno conocer el contexto, porque no es lo mismo, mi papá trabajaba en Silicon Valley. No, claro, además soy de Santiago del Estero, no es que tipo Claro, nací en sí, Estados sí, Unidos, tal nací en el interior de Argentina, pero soy hijo de militar y mi papá en ese momento estuvo destinado como agregado militar en la embajada de Argentina en Washington. Y bueno, básicamente eso implicaba, a ver, uno como hijo de militar se va mudando cada 2 años a distintos destinos. Tuvimos la suerte, el privilegio de que, bueno, él fuera destinado
Por supuesto que más allá no fue suerte, muy meritorio por parte de mi viejo, por todo el background que tiene. Pero bueno, a mis 12 años lo destinan a la embajada y nosotros nos mudamos a una casa en un estado más residencial que está al lado de Washington, que es Maryland. Viene al caso la mención a Maryland porque es un estado donde en invierno nieva. Y cuando nevaba, nosotros teníamos que ayudar a mi viejo a palear la entrada del garage para que pudiera sacar el auto e ir a trabajar. Y normalmente los días que nevaba mucho, tanto digamos como para hacer eso, no pasaba el colectivo que nos llevaba al colegio. Y mi viejo un día nos dice, che, tipo, no se vuelvan a dormir, salgan a ver si los vecinos necesitan una mano para palear la nieve de las entradas. Y bueno, nada, háganlo como un laburo, o sea, como quien no va a cortar el césped de un vecino. Y salimos a hacerlo, a patear un poco la calle. Y bueno, nos empezaron a pagar $20-25 por limpiar las entradas de los vecinos. Y de repente teníamos un emprendimiento. O sea, volvíamos quizás una mañana de haber hecho un par de casas y haber generado $150-200. En un día. Quizás en un día, sí. Claro, Una cosa bastante... Lo escalamos y tenés un sueldo, si lo haces una vez a la semana, casi que el sueldo básico en la Argentina. Absolutamente. Teníamos que esperar que nevara. Claro. Pero igual, en realidad, creo que también el aprendizaje es donde uno busca la oportunidad. Las oportunidades existen. O sea, vos decís, bueno, pero tenía que nevar. Y quizás también cuando no nevaba crecía el pasto y podías ir a cortar el césped. O sea, en realidad hay oportunidades. De hecho, terminamos comprando con los primeros ingresos una sopladora de nieve y nos permitía hacer el trabajo mucho más rápido. Entonces hacíamos más entradas más rápido. Y bueno, eso creo que califica para llamarse emprendimiento. Sobre todo porque, a comparación con otros proyectos que tuve más adelante en mi vida, que fueron grandes fracasos, esto era rentable. O sea, lisa y llanamente era rentable. Porque uno a veces piensa que tiene que armar, viste, el nuevo unicornio, tiene que armar empresas con empleados, oficinas y todo. Y en realidad a veces emprender es encontrar una oportunidad, ir a hacer y listo. Y no mucho más que eso. ¿Y por qué dijiste recién pensé que era a los 12? Claro, ahí justo te iba a decir eso. Hay un dato anecdótico que es más divertido que otra cosa, pero el otro día mi viejo me contaba en un asado que en realidad yo empecé a emprender antes. Nosotros, a mis 7 años creo que fue, vivíamos en Goya, Corrientes, y habían inundaciones en ese momento. Y cada vez que había una inundación, resulta que se llenaban todos los jardines, todos los patios de los vecinos y el nuestro de sapos. Sí. Y yo siempre fui recontra bichero, le puedes preguntar a Jimé, cualquier animal que veo ya lo agarro, lo toqueteo, es una cosa, me vuelven loco. Y bueno, a mis 7 años no era diferente, entonces iba y juntaba todos los sapos del jardín y los metía en una caja para jugar. Bueno, mi viejo salió a venderme a los vecinos y les propuso que yo les juntara los sapos del jardín por, no sé, algo totalmente simbólico. Claramente no venía al caso. Pero bueno, ese fue mi primer emprendimiento, recolectar sapos. Necesito preguntar, ¿de dónde ponías los sapos? ¿Los dejabas en otro lado? Yo en una caja y seguramente los llevaba a algún parque de ahí cerca. Tremendo, ¿te imaginas? Alto plot twist. Si vivías en Vietnam, por ahí. Claro, sí. Capaz que era el emprendimiento para mi vieja, ¿viste? Se ponía a hacer empanadas de sapo. Bueno, la oportunidad. Total. ¿Y qué sucedió después? Porque el contexto, te lo pregunto claramente porque lo sé, ¿vos tenés un título? Sí, yo estudié abogacía. No fue una elección tipo vocacional, no sentía en ese momento que... Me parece importante hacer esta mención porque quizás te escuchan pibes jóvenes. Y la verdad es que yo a los 18 años no sabía qué carajo quería hacer. Esa era la realidad. Sin embargo, socialmente sentía la presión de tener que elegir una carrera universitaria. Era muy fuerte y estaba muy instaurada esta idea que quizás ya no es tan así, o por lo menos yo no lo siento. Habría que ver cómo lo siente un pibe de 18 años hoy. Pero yo en ese momento sentía que la sociedad te decía, si no tenés una carrera o un título, tipo, vas al muere. Tipo, no tenés un futuro. Entonces, bueno, como que yo sentí que tenía que elegir una carrera y yo creo que fue una cuestión de regirme por las masas, porque la mayoría de mis compañeros fueron a la Facultad de Derecho y dije, bueno, tocará estudiar abogacía.
Y a los 18 años me metí en la Facultad de Derecho. Y bueno, transité 5 o 6 años hasta que me recibí. Hiciste la carrera al palo, bastante bien. Sí, yo hubiera dicho que no. O sea, hacerla en tiempo y forma serían 5 años. Creo que me llevó como 6. Capaz que hasta 7. No estoy seguro. Pero sí la aceleré al final porque me pasó al revés de muchos quizás, de que en el momento en que supe que no me iba a dedicar a la abogacía, ahí dije, me tengo que sacar la carrera encima, porque todavía no me había recibido. Y metí una cantidad de materias, pero en muy poco tiempo. Pero porque había aprendido otra habilidad que era la venta. Me di cuenta que la venta me sirvió para rendir muy bien los exámenes. O sea... ¿Por qué? Porque no era solamente saber la materia, sino era aprender a comunicar y a presentar correctamente el conocimiento. El hecho de saber vender, por así decirlo, me permitía quizás lograr mejores calificaciones que otros compañeros que se mataban estudiando, pero que llegaban nerviosos, que llegaban como muy desordenados y con mucho nerviosismo y no podían presentar ordenadamente y no transmitían la seguridad. Y quizás yo, por otras experiencias que tuve en el medio, por ejemplo el haber sido guía turístico y el haber tenido que lograr esa comodidad frente a masas, de repente hacía que frente a un profesor me sintiera cómodo exponiendo, que no siempre fue así. Entonces se vio un poco ese gap y claro, la verdad que marcó mucha diferencia. O sea, me hacía rendir mucho mejor, por más que quizás tenía una fracción del conocimiento que tenía algún otro compañero que estudiaba más. Sí, o sea, no voy a mentir, estudiaba poco. Claro. ¿Y cuándo y por qué? Vos me decías los últimos años de la carrera. Primero está bueno doble clic. Porque primero justo lo hablamos con otra invitada, con Vale, en ese mismo lugar, que decíamos a los 18 años, estadísticamente hablando, es casi imposible tomar una buena decisión. Porque vos decís, supongamos que trabajamos hasta los 80, que nuestra generación lo va a hacer por obligación, por placer, por lo que sea. Pero vos decís, a los 18, ¿cuántos años de conciencia tenés? 4. Con toda la furia, si sos una persona consciente a los 14. Con 4 años de experiencia vas a tomar decisiones que afectan a los 60 gigantes. Literal, No es un disparate en términos lógicos. Claro. Es un disparate. Pero bueno, y en ese momento, yo soy la primera persona que también en ese momento sentía, ay, no me recibo en 5 años y 2 segundos y soy un fracaso. Y al final, a lo que voy es que quiero preguntarte, ¿sentís que esa experiencia te sirvió en convertirte en el José que sos hoy? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque capaz, si bien mi público por ahí capaz que es un poco más grande, no es de 18 sino de más de 30 y pico, la cuestión es, si estás terminando una carrera, no lo veas como que no te gusta o que no la vas a aplicar, no lo veas como un fracaso, sino que vos mismo me lo dijiste en un congreso, si un error te llevó a tomar una buena decisión, no fue un error. Literalmente, fue un escalón. sí. Si hoy estamos conformes o contentos, satisfechos con quienes somos, no podemos simplemente atribuir eso a buenas decisiones. O sea, nosotros somos un resultado de todo lo que pasa en nuestra vida. Y eso incluye nuestras malas decisiones también. Y de hecho, te voy a decir esto, yo nunca aprendí tanto sobre negocios como de mis fracasos. Y no es una frase cliché, no es una frase romántica, no quiero romantizar el fracaso y ni en pedo, si podemos evitar fracasar, genial. Pero la realidad es que hay mucho para aprender de los errores, es impresionante. Yo creo que mi primera academia de negocios la pude forjar en gran medida con las cosas que aprendí por la fuerza, habiéndome cagado a trompadas con un emprendimiento donde hice todo mal, donde perdí todos mis ahorros. Entonces uno puede victimizarse y decir, ay, qué cagada, la vida no me quiere, o uno puede observar esa experiencia y decir, ¿qué hice mal? ¿Por qué esto no funcionó? Claro, y sacar un montón de pepitas de oro. Claro, puedes capitalizarlo. ¿Sabes qué me parece muy valioso? Que fue tu dinero. Porque también viendo otras entrevistas, veo que se saca mucha chapa de los fracasos, pero dice, no, bueno, fracasar rápido con el dinero de otros. Claro, sí, claro. Eso me da una acidez, eso. ¿Cómo que fracasar rápido? Eso es lo más irresponsable que escuché en mi vida. Está de moda en el mundo startup emprender con plata de otro. Sí, sin duda. Pero sobre todo cuando una cosa es una inversión, un inversor ángel, que vos, la persona
tienes millones de dólares, sabes que estás invirtiendo en algo que puede andar o no. Y otra cosa es jugar con el dinero de otros. ¿No te pasa que estás todo el día ocupado y sin embargo cuando llegas a tu casa tenés una sensación de cansancio, pero también tenés una sensación de culpa? ¿De culpa por qué? Porque estuviste todo el día ocupado, todo el día saltando de acá para allá, pero sin embargo, otro día más hay cosas importantes que no hiciste. Sé muy bien cómo eso se siente porque yo hacía exactamente eso. Saltaba de un lado a otro, tenía 1000 frentes abiertos y pensaba que eso tenía que ser así. Pensaba que para ser un emprendedor, un profesional realmente que valga la pena, tenía que estar a 1000 todo el día. Hasta que me di cuenta de que estaba pagando un precio carísimo. Y no te hablo solo del precio obvio pero gigante, del precio que estaba pagando en salud, en concentración, en estado de ánimo, en energía y un largo etcétera. ¿Sabes dónde también estaba pagando un precio gigante que era irónico? En la claridad para tomar decisiones. Mi empresa confiaba en mí para que tome las mejores decisiones y sin embargo por ese ímpetu de querer esforzarme cada vez más, no tomaba buenas decisiones. Y digo, bueno, ¿dónde está la salida? Si me estoy esforzando lo más que puedo, pero sin embargo no siento que esté en mi mejor versión. Y ahí fue en donde empecé a estudiar y aplicar neurociencia, pero neurociencia que sirva para algo, para mejorar mis hábitos, para mejorar mi concentración, para regular mi estrés, para regular mi sueño. Eso fue realmente un antes y un después. Y es por eso que el principal sponsor de este podcast es el Instituto de Productividad. Un instituto donde psicólogos, nutricionistas, profesionales y coaches se reúnen para dar herramientas basadas en neurociencia aplicada, no basadas en un librito de productividad o de motivación, basada en lo que sabemos después de años de experiencia y de cientos de profesionales que trabajaron con nosotros, de cuáles son las herramientas que sirven. Y acá, lo mejor de todo es que no son solo herramientas, no es anda a ver este video y arreglátela. ¿Sabes cuál es la clave del Instituto de Productividad? El acompañamiento y el seguimiento. Porque herramientas hay en todos lados, herramientas hay en este podcast, pero acompañamiento y seguimiento no. Ahora, si vos también querés dejar de tener niebla mental y tomar mejores decisiones, en la descripción de este video te voy a dejar un enlace que es exclusivo para este video. Ahora sí, volvamos a lo que nos interesa, que es este episodio. ¿Cuánto generaste de facturación y de cash collected promedio en los últimos 12 meses? De facturación, te diría que confirmado que arriba de $1 millón. Y de cash collected, probablemente también. Sí. Bien. Sí, Ahora, porque venimos promediando los 100.000 en general, por encima de ese número. ¿Y hace cuánto que estás en este rubro? Depende de lo que consideres rubro. Si me hablas del rubro high ticket, negocios digitales, o si me hablas de acompañar emprendedores. Acompañando emprendedores llevo ya casi 10 años. Específicamente con este tipo de metodología de trabajo y con este nicho en el que estoy ahora, que son los profesionales independientes, los coaches y los consultores, casi 3. Estamos hablando entonces de que tuviste que empezar a aprender a vender recién cuando estabas en los últimos años de la carrera. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que aprender a vender? ¿Qué pasó? ¿Tuviste en otro trabajo? ¿Tuviste que vender? No tuve que aprender a vender. Fue un poco una consecuencia de otras experiencias que tuve en el medio. Diría que básicamente hay 2 grandes experiencias que me marcaron en ese proceso. Una fue el haber entrado al ejército a mis 19 años, al cuerpo de granaderos. Parece que me fui a la guerra y no, nada que ver. En realidad entré para hacer visitas guiadas bilingües en la casa de gobierno. Básicamente estaban necesitando en el ejército un granadero bilingüe. Entonces yo encajé bien con ese perfil, o porque además tenía llegada por mi viejo. Digamos, son búsquedas que se suelen manejar de manera como más cerrada, no es que salen en Boomerang, ¿viste? Sí. O en LinkedIn. Entré y la verdad que para mí fue súper desafiante y me hizo crecer mucho, porque yo primero que tuve una adolescencia y en general una vida con una introversión muy marcada, que difícilmente pudiera haber sido de otra manera. O sea, yo era un pibe que cada 2 años cambiaba de colegio, cambiaba de amigos, cambiaba de casa, tenía mucha inestabilidad en ese sentido. Entonces eso calculo que por mucha garra que le pongas te genera muchas inseguridades. Entonces yo era en general introvertido.
Y bueno, ese trabajo me implicaba de un día para el otro ponerme frente a un grupo de quizás 50 turistas para hacerles recorrer los distintos salones de la Casa Rosada. Y bueno, nada, era un desafío. O sea, me temblaba todo el cuerpo la primera vez que lo hice, las primeras veces que lo hice. Y después me acostumbré. Eso me enseñó mucho sobre las implicancias que tiene hablar en público, como me enseñó mucho oratoria más allá de un libro. Y después tuve otra experiencia más adelante que fue también bastante loca porque me implicaba vender en la calle. Esa experiencia que yo tuve siendo guía turístico en la Casa Rosada, después se tradujo en una oportunidad de negocio que yo vi que era bastante tonta, para ser franco. A mí los turistas que visitaban la Casa de Gobierno me pedían siempre algún tipo de folleto o como que querían llevarse esa información que nosotros les compartíamos los guías de manera escrita, porque les sorprendía todo lo que veían adentro de la casa. Entonces siempre preguntaban, che, ¿no hay algún folleto o algo con toda esta información? Y me lo preguntaron tantas veces, Nico, tantas veces durante esos 2 años que estuve en el ejército haciendo esas visitas guiadas, que me quedó marcado. Y 3, 4 años después, cuando yo estaba trabajando en un estudio jurídico, todavía no estaba recibido como abogado, estaba trabajando como paralegal, pero estaba ahí como medio embolado y de repente me cae la ficha y digo, che, esta gente quería un folleto. O sea, imagínate 3, 4 años después. Y agarré y dije, ¿y qué pasa si yo hago ese folleto y lo vendo? Digo, hay una demanda de algo, ¿por qué no hago ese algo y lo vendo? Tipo, era como el espectro más básico de cómo pensar un negocio. Y me mandé a hacerlo. Y fue una experiencia bastante loca porque, digo, hice el folleto. De hecho, le conseguí un sponsor. O sea, me fui a los restaurantes de alrededor de la zona, de ahí de Puerto Madero, de la Casa Rosada. Conseguí un restaurante que me pusiera que me sponsoreara el folleto. O sea, atrás era la marca del restaurante con un 2x1 en un menú. Y fue buenísimo porque el flaco me cubrió todas las impresiones. O sea que yo ya de por sí iba con los costos cubiertos. Como que disipaba ese riesgo. Pero claro, cuando me tocó ir a vender a la Plaza de Mayo esa mañana de un sábado, claro, de repente dije, ¿quién paga en su vida por un folleto? O sea, era como que de repente pensaba en cualquier parte del mundo los folletos son gratis. Y me empecé a llenar de dudas. Dije, ¿qué carajo hice? O sea, qué tarado. O sea, ¿cómo me pude convencer y llevar al punto de hacer el folleto, conseguir un sponsor, imprimirlo y venir a la Plaza de Mayo tipo pensando en que voy a vender esto? O sea, me pareció un disparate. Y estuve a punto, te juro, de darme la vuelta, porque me agarró un pánico o yo ya veía a los turistas ahí afuera de la casa y dije, ya está, voy y les vendo. Pero me agarró un pánico en acercarme a esas personas y decirles, che, ¿quieren comprar un folleto? Claro. Y que me dijeran que no en la cara. El famoso cold fit. Se te enfriaron los pies, como el término Claro, exacto, sí, el cold fit. arrepentiste. Me dio cold fit. Y estuve a punto de irme. De hecho, te diría que hasta probablemente puedo haberme dado la vuelta y haber empezado a caminar en dirección de casa. Y tenía tenía un bolsito, un morral, con todos los folletitos separados, inglés, español y portugués. Y me di cuenta que iba a defraudar a un montón de personas que ya sabían que yo estaba ahí. No solo me iba a defraudar a mí mismo. Y me agarré un poco de eso. Pensé que el día anterior mis viejos y mis hermanos me habían ayudado a plegar bien los folletos porque me los habían entregado todos plegados al revés. Me habían entregado 5.000 folletos plegados al revés. Resulta que me habían dado los folletos así, mirá. Todo esto al revés. Así. Medio pelo. Abro la caja y claro, y era todo así. Claro. Y era como, no, estaba diseñado para hacer así. Igual, claro, vos mirás esto y es un espanto en términos de diseño. Bueno, pero ¿esto qué año fue? Esta tipografía es de Paint. O sea, esto lo hice en Paint y le pedí al ser humano de la imprenta que me lo transformara en un formato folleto. imprimible. Bastante bien igual, ¿eh? ¿Para qué año era? Esto fue hace por lo menos 10, 11 años. O sea, 2014, 2015. más o menos, sí. Bueno, cuestión. Me fui a vender esto. O sea, Sí.
Ponete en mis zapatos un segundo. Estaba en Plaza de Mayo un sábado a la mañana con un montón de estos diciendo, tengo que vender esto. Claro, te agarra Cold Feet. Decís, ¿la gente va a pagar por esto? Claro. Bueno, pero el hermoso porque encima esa misma duda seguramente le pasa a muchos de tus clientes después en otra escala. Pero bueno, veamos cómo termina esta historia. Bueno, esta historia básicamente termina en que me acerco a los turistas, les pregunto si querían comprar un folleto, me miraron con cara pensando que era un ladrón, como que les iba a robar. Me agarró como una sensación espantosa. Intenté durante 1 o 2 horas, no funcionó. Me llamé al silencio, a la reflexión un segundo, ahí en la plaza, pensando. Cambié el modelo de venta, me acerqué y empecé a vender un montón. Y en un fin de semana estaba haciendo más de lo que hacía en todo un mes entero, trabajando de lunes a viernes en el estudio jurídico. ¿Qué cambiaste? Desde que en esas 2 horas, ¿qué cambió? Básicamente yo estaba pensando yo caía en la obviedad de decir, che, ¿querés comprar un folleto? Y la gente no estaba pensando en comprar un folleto. Entonces dije, vamos a brindar una experiencia. Entonces, cuando llegaba la gente, yo le decía, buenos días, ¿van a visitar la casa? Sí, buenísimo, les cuento un poco. La casa abrió sus puertas hace relativamente poco. Van a visitar los siguientes salones. Van a visitar salones como el Salón de los Pasos Perdidos, el Salón Azul, el Despacho Presidencial, incluso, bla, bla, bla. La visita guiada adentro es gratuita, porque efectivamente lo era. Yo era uno de los guías que hacía la visita guiada y mucha gente pedía un folleto. Me manifestaba que le hubiera gustado acompañar el recorrido con un folleto. Entonces renuncié y decidí hacerlo yo, como para que los turistas tuvieran una visita a la altura de sus expectativas. Así que ahora lo entrego a voluntad. Cada uno paga lo que quiere por el folleto, si lo quieren llevar. Claro. No, hermoso, sí, obvio, ¿cómo no vamos a colaborar? Y de repente me daban hasta 5 veces más de lo que yo quise cobrar al principio. Claro, hermoso. Era cuestión de solamente reformular la venta. No era que esto no funcionaba, era el cómo se vendía. Y como te digo, en un fin de semana largo, de repente generaba más, en un fin de semana de 3 días, de repente generaba más ingresos que los que generaba trabajando en el estudio de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde. ¿Y por qué dejaste de hacerlo? ¿Qué pasó ahí? ¿Esto? Sí. Básicamente porque no me veía siendo vendedor ambulante por el resto de mi vida. Literal, o sea, era un negocio rentable. Era rentable. Como también lo era el tema de paliar la nieve de los vecinos. Claro. Pero sentía que no era escalable. Y había algo en el concepto de escalabilidad que no terminaba de cerrarme. ¿Y cuál fue el paso que vino después? Pasaron muchas cosas después. Primero dejé de hacer esto. Pero una de las decisiones que fueron consecuencia inmediata de esto fue abandonar para siempre la relación de dependencia. ¿Por qué? ¿Qué te lleva a un abogado que seguramente que ya habías entrado a un estudio conocido? Sí, era muy bueno el estudio en el que trabajaba. Ibas a tener trabajo durante el resto de tu vida. ¿Qué te lleva a renunciar a eso? La incoherencia del modelo. No podía entender cómo con un proyecto propio muy malo podía generar en un fin de semana lo que podía generar en un mes trabajando en un buen lugar. No tenía ningún sentido. No entendía. Entonces dije, bueno, a partir de acá yo tengo que tener mi propio negocio. O sea, evidentemente la oportunidad está ahí. Y además, te voy a confesar que siempre me costó un poco como seguir órdenes y... Si bien siempre fui un gran empleado, siempre me sentía que estaba en otro lado. Sentía que estaba un poco a la par de mis empleadores y los trataba desde ese lugar. Y yo creo que a ellos les gustaba que los tratara desde ese lugar, como que hacía que les propusiera muchas cosas.
Sí, me ponía en un lugar como mucho más protagónico. No desde un lugar prepotente, sino por el contrario, como desde un lugar de proponer cosas, como che, acá se puede hacer esto, ¿por qué no hacemos tal cosa? Claro, por ahí uno en esos ámbitos piensa que tiene que agachar la cabeza en cierto lado. Pagar derecho de piso. Y la persona que te contrata está re mil acostumbrada a gente que agacha la cabeza. Necesita a alguien que lo desafíe. Porque si no, también eso es re importante de tener en cuenta. Porque por ahí vos estás haciendo algo, vos como dueño del estudio, estás haciendo algo y nadie te está marcando el error y te la vas a reventar contra la pared sin darte cuenta y sin querer dártela contra la pared. Sí. En el medio entiendo que asesoraste otras empresas y asesoraste grupos de emprendedores. Sí. ¿Quiénes están en esa lista y cómo lo hacías? Bueno, después de esto elijo como formalizar y tuve otro emprendimiento que fue un fracaso por donde lo mires, que fue, bueno, esa famosa historia de la cuponera. Y ese fue un momento como muy duro para mí porque básicamente todo lo que había ahorrado lo perdí en ese emprendimiento mal ejecutado. Como que me regí por un montón de ideas de lo que uno cree que es emprender y esto de contratar empleados, tener una oficina física, mandar a hacer un montón de productos, viste, estoquearte y nada, la cagué en todos los sentidos que se podía cagarla. Y bueno, nada, jugué mal mis cartas y básicamente esa fue como una experiencia posterior a esta. Y a partir de ahí empecé a involucrarme más en el ecosistema emprendedor. Y bueno, tuve alguna experiencia también como emprendedor tecnológico, pero muy cortita y no viene al caso. Pero eso me empezó a abrir las puertas de la lógica de trabajo de otros emprendedores y también de otras empresas que estaban apostando a acercarse al mundo emprendedor. Es como que el haberme involucrado más en el ecosistema emprendedor de base científico-tecnológica me hizo ver también que muchas empresas estaban como mirando de cerca, tratando de ver si podían jugar ese mismo partido, si podían como de alguna manera incorporar esa agilidad que traían los nuevos negocios, los emprendimientos, las startups, ¿no? Y bueno, y ahí surge una nueva etapa, te diría como mi etapa como consultor, donde pasaron cosas. De repente pude trabajar como consultor independiente con compañías como Amazon, como Meta, como Arcos Dorados, cámaras súper importantes como la Cámara Norteamericana de Comercio en Argentina, que creo que representa por lo menos el 20% del PBI de Argentina, la Cámara Alemana de Comercio, argentino-alemana, o sea, bueno, alianzas también. He trabajado para múltiples gobiernos, gobiernos del interior, trabajé con el gobierno de Jujuy, por ejemplo. ¿Qué hiciste con el gobierno de Jujuy? Creo que era la Secretaría de Pueblos Originarios. Es muy loco, creo que nunca te lo conté, pero me contrataron en un momento para hacer como un mini programa de emprendimiento para pueblos originarios. Entonces era adaptar toda la lógica quizás más sofisticada que venía del ecosistema de las startups a un lenguaje mucho más bajado y mucho más aplicable al tipo de emprendimientos que tenían los pueblos originarios de Jujuy. ¿Y cómo pasás del mundo tradicional de trabajar con empresas como Amazon a asesorar a profesionales y coaches independientes? Bueno, eso fue un proceso interesante de un par de años que me costó mucho hacer, pero que tenía que hacerse, que era anicharme. O sea, yo necesitaba... ¿Qué? Para la persona que no está en el nicho, valga la redundancia, Sí. ¿qué es anicharse? Es una pregunta que puede merecer respuestas muy largas, pero básicamente anicharse en términos de negocio es dejar de venderle a todo el mundo o a cualquier persona que se te acerque y empezar a venderle a un público muy específico. Eso tiene múltiples beneficios en términos de productividad, en términos de efectividad, en términos de eficiencia, en términos de rentabilidad. ¿Por qué? Doble clic. Doble clic. Anicharte te hace ser más efectivo por una cuestión de repetición, ¿sí? Si yo trabajo con los pueblos originarios de Jujuy, con las startups tecnológicas del gobierno de la ciudad, con emprendimientos aeroespaciales de Silicon Valley y
pasteleras de, no sé, de la provincia, no llego a, digamos, puedo volverme mejor en lo que hago, pero obviamente hay un concepto muy simple que es que la repetición de un mismo proceso hace al maestro. Entonces, el hecho de anicharte te hace ser más efectivo porque te volvés mucho mejor en ese proceso en específico en lugar de correr un montón de procesos diferentes para clientes distintos. Te hace ser más eficiente porque primero podés estandarizar mejor el proceso, entonces lo haces mucho más rápido. Sí, básicamente por eso es más eficiente porque... Y supongamos que yo enseño por oratoria. ¿Cómo me puedo anichar? Porque anichar es como, bueno, le apunto a un público, pero ¿cómo? ¿Las personas de 20 años a personas que hablen japonés? ¿Hay algún top 3 o top 2 de cosas que tendría que tener en cuenta para anicharme? Te sumo una cosa al punto anterior, que es el tema de la rentabilidad, que también te va a interesar mucho, que es que además te permite cobrar más caro, que no es un detalle menor, porque aportas mucho más valor. Y ahora vamos a ir sobre eso. Que de hecho lo quiero conectar con el punto de la rentabilidad, porque vos vas a elegir tu nicho también basándote no solamente en cuestiones blandas, como por ejemplo con quién disfrutas más trabajar, sino también dónde vas a tener un mayor impacto. Entonces, el tema de elegir con quién trabajar tiene múltiples factores de ponderación que se pueden tener en consideración. Nosotros en el programa Referente Digital consideramos 11 factores específicamente que cruzamos entre sí para encontrar como ese nicho estrella o el nicho ideal. Pero básicamente, para que lo entienda cualquier persona, si uno es, por ejemplo, un consultor en oratoria, un consultor en comunicación efectiva, básicamente lo que se tiene que preguntar es ¿a qué público puede aportarle más valor con su conocimiento y experiencia en oratoria? ¿No? Probablemente del otro lado hayan un montón de profesionales que nos estén escuchando y el profesional, digamos, 9 de cada 10 profesionales opera de la siguiente manera. Hola Universo, soy profesional, el que quiera contratarme, venga y consúlteme. Esa cuestión hace que vos tomes cualquier tipo de cliente. O sea, el experto en oratoria le va a venir un estudiante universitario que quiere aprender a reducir la ansiedad a la hora de rendir un examen oral, un estudiante de secundaria que quiere presentar mejor un trabajo de geografía porque viene flaqueando. Puede venir el CEO de una multinacional que quiere tener un mejor liderazgo porque nadie le da pelota en las reuniones de equipo. Puede venir el líder de una startup tecnológica que quiere levantar inversión y para levantar inversión tiene que hacer el famoso pitch de 3 minutos, ¿sí? y no sabe ser asertivo en ese mensaje. Y podríamos seguir durante horas mostrando ejemplos de cómo la oratoria puede impactar positivamente en la vida de las personas, tanto a nivel personal o a nivel profesional. La pregunta es, ¿cuál escenario implica el mayor valor percibido y mayor valor agregado? ¿Sí? Digo, a mayor valor agregado va a ser mayor el valor percibido. El valor agregado sería en quién puedo lograr un mayor impacto. ¿Sí? Por supuesto que todos los procesos tienen su importancia. Digo, el del estudiante de secundaria que quiere rendir mejor el trabajo práctico de geografía, no lo vamos a desmerecer, es importante. Pero en términos de valor agregado, considerando el valor como casi desde un punto de vista económico, por supuesto que es mucho más significativo en términos económicos el proceso de un emprendedor tecnológico, por ejemplo, que está buscando levantar una ronda de inversión de $500,000 para su startup tecnológica. Por lo tanto, esa persona va a estar dispuesta a pagar muchísimo más dinero por tu hora como consultor de oratoria que el estudiante de secundaria. Entonces acá tenemos una primera epifanía o realización o conclusión, que es que nada tiene un valor absoluto, todo tiene un valor relativo. O sea, la gente piensa que no, porque yo hice un máster y 3 posgrados, mi hora vale más. No, tu hora no vale más ni menos, tu hora vale de acuerdo a dónde se orienta tu trabajo. Y el mundo también está lleno de profesionales con grado, maestría, doctorado que no cobran conforme a lo que ellos piensan que deberían cobrar. Totalmente, porque se quedan en esta idea de yo me lo merezco porque yo estudié mucho. Entonces a mí me deberían pagar más. Y en realidad vos te van a pagar por el problema que resuelvas. Claro, el típico paradigma o la típica frase del plomero que te ajusta un tornillo. Exacto. Y te soluciona la vida. 100%. Exacto. Entonces es esa idea de empezar a encarar
una estrategia, ¿no? Porque el problema del profesional independiente es mucho más profundo. A mí lo que me pasaba era que me paseaba por un montón de programas de gobierno, programas de instituciones privadas, de emprendimiento, pero todas apuntaban o a emprendimientos de productos físicos o emprendimientos de base científico-tecnológica, pero el profesional independiente, el profesional que vende servicios, nadie lo consideraba un emprendedor. Y Claro. cuando vos hablás con un profesional, no le podés hablar de estrategia de negocio porque no concibe que tiene un negocio. Claro. Y al no concebir que gestiona un negocio, no tiene margen de mejora. Sí, claro, de entrada. Porque piensan que entregan un servicio nada más. Entonces, como yo solo entrego un servicio, la única manera de mejorar es seguir formándome en lo que yo ya sé. Claro, conocimiento. Una conclusión importante para sacar de esto es que lo que los profesionales necesitan para poder lograr ese salto cuántico en términos de éxito económico, que empiecen a ganar lo que realmente se merecen, no tiene que ver con seguir aprendiendo más de lo mismo, tiene que ver con aprender cosas que no fueron parte de su currícula, que la universidad no se los enseñó y que ellos tampoco aprendieron. Y tiene que ver con cómo crear una marca personal, cómo diferenciarse de otras personas que hacen lo mismo, cómo anicharse, cómo ponerle precio a su trabajo. Claro, cosas A mí que qué no pasa. te enseñan en ningún lado. Exacto. Yo por lo menos, vos también pasaste por la universidad, pero voy a hablar por mí. En los 5 años, 6 años que estuve en la carrera de Derecho, nunca jamás me enseñaron cómo ponerle precio a mi trabajo. A mí por lo menos me prepararon para ser el empleado perfecto. Claro. Bueno, y ahí necesito preguntarte esto también porque un gran propósito de esta entrevista es empezar a separar el humo de lo concreto. ¿A qué te referís con salto cuántico? Cuando escucho cuántico necesito hacer no, esa es una... Te digo porque sé de a dónde viene la no, respuesta yo para lo- que el público lo sepa. también. Claro, sí, no, yo en medio que es como una frase aprendida, mal utilizada. Cuando digo un salto cuántico me refiero a una evolución muy acelerada, como... No, un salto exponencial. Un salto exponencial, exactamente, sí. Buenísimo, te digo, porque como yo conozco el contexto, el de afuera por ahí dijo... Claro, no, dice, dijo uy, cuántico, no, Va a un empezar salto a decir exponencial. que viviremos Sí. en otra realidad. Y No. vos sabés que igual acá tengo un poquitito de tela para comentar, porque es efectivamente así. Más allá de algún consejo seguramente algún profesor nos dio, dando una clase, diciendo, bueno, chicos, ustedes cuando trabajen con un cliente, y nada más. Pero yo que estudié ciencias económicas, no se enseña eso. Y yo siempre pensé, mi estudio contable, que en su momento tenía 2 empleados, era una empresa. Era una empresa con sueldos en blanco, con Literal. clientes, con egresos, Y nunca, ni siquiera te estoy diciendo, desde los contadores, ni siquiera se lo veía como una empresa. Y es como, che, un estudio contable no es una empresa. Claro que lo es. Un estudio jurídico no es una empresa. Claro que lo es. De entrada por la definición de empresa. Y te voy a jugar una apuesta más fuerte todavía. Un psicólogo independiente es una empresa, Claro. por más que no les guste. Sí, sí, tal Porque cual. muchos dicen, dejen de hablar de dinero cuando estamos hablando de salud mental. O sea que tienen que trabajar gratis. ¿De qué Claro. carajo estamos Sí, sí, hablando? sí. En una farmacéutica es exactamente lo mismo. Dejen de hablar de dinero si estamos hablando de salud, pero tienen que ser... Y aparte, inclusive, Claro. ese paradigma por ahí a veces se cae a pedazos. Lógicamente no estamos... Hay que aclarar algo fuertísimo, ¿no? Que vos, inclusive, vamos a lo mismo. Supongo que vos sos un profesional de la salud mental, de la salud, y vos vas cobrando cada vez más. No es que vas a dejar de ayudar a la persona que no tiene los medios para pagarte. Claro. Todo lo contrario. Al contrario, te Si puedes yo hacer tengo- tiempo para hacer, Claro. ¿cómo se dice? No sé, Filantrop- caridad, lo que vos quieras. Claro. O sea, puedes hacer una fundación, tenés capital, tenés tiempo. Pero es que no lo tienen los profesionales, no tienen ni capital ni tiempo porque están viviendo, trabajando bajo un paradigma que les quita el tiempo y les quita la posibilidad de generar buen dinero. Y te digo, yo veo a veces algunos comentarios en redes sociales, pareciera que la gente, algunos le huyen al dinero. Y decís, hermano, no hay nada malo con el dinero, no hay nada poco ético en ganar bien o cobrar bien por tu trabajo. Inclusive también el otro día lo hablábamos en un congreso, que esto también tiene una raíz histórica muy profunda, que se golpeaba al que tenía dinero. El que tenía dinero era el malo, el que tenía dinero era el que lo robaban.
También porque nada, venimos desde una época hace 300 años que era el que tenía dinero, probablemente tenía trabajo negro, tenía condiciones precarias laborales a sus empleados, etcétera, etcétera. Y no es eso, estamos hablando de tener el dinero, de apuntarle a un público, si le apuntamos a un público de un speaker que puede cobrar por levantar capital $500,000, claramente a esa persona le vas a aportar mucho valor y tiene sentido aportarle. Y después te da tiempo para, por ejemplo, ir a enseñar en la universidad y poder dar mucho valor sin tener que estar atado por ahí a la situación coyuntural o no que puede vivir un docente universitario. Pero además, pensalo desde este paradigma también, porque uno piensa que le hace un favor al cliente cobrándole poco, pero el cobrar poco a vos te obliga a tener que tener mucha repetición de pacientes para poder lograr un nivel de ingreso que más o menos te sirva o te permita vivir. Y eso hace que empieces a dar un servicio, no sé si despersonalizado, pero por lo menos un servicio... Por ahí estándar o enlatado. Estándar, porque no te da la energía. Porque yo conozco psicólogos que toman 11 pacientes por día. Claro. Y es como, no hay manera que puedas acompañar esos procesos con todas las luces porque el cuerpo humano no funciona de esa manera. Claro, y ya lo sabemos. Inclusive corriéndonos del caso del psicólogo que lógicamente tiene sus particularidades porque estás tratando con la salud mental. Estás tratando con salud mental, estás tratando con problemas. Es lo mismo. Pero por supuesto, no, o sea, vos estudiás el cerebro humano, no hay manera de que pasando por 9, 10, 11 sesiones por día, el cerebro te funcione de manera óptima. Claro, hay sistemas que están totalmente rotos, el sistema de la salud en general. Lo digo siempre, es muy irónico ver cómo profesionales de la salud hacen guardias. Cuando vos hacen guardia de 36 horas, cuando vos sabés que las últimas 12, por ser muy buena onda, por ser muy optimista, tu capacidad de toma de decisiones es muy baja. Claro. Estás trabajando en una guardia, estás trabajando en una guardia y sabes que tu capacidad de tomar decisiones está comprometida. Tenés la vida de las personas en tus manos. Literal. O sea... Y lo importante de esto también es empezar a tener en cuenta, y yo te doy mi mirada de profesional en ciencias económicas, en el momento que sos barato, que no cobras lo que vos considerás que debería ser lo correcto, porque encima esto es re importante, por ejemplo, en ciencias económicas, al menos en la provincia en la que yo ejercí, se suele cobrar por debajo de lo que establecen como mínimo el colegio. Claro. Porque lo establecen como muy caro. Y cuando vos ya empezás con eso, ya empezás desde una mirada de, yo soy un bien más. Yo soy el bien un commodity. Sí. En cambio, cuando te posicionas como un bien premium, lógicamente porque tenés el criterio y la formación para hacerlo, entras a un círculo virtuoso. Porque como sos un profesional premium, tenés acceso a una capacitación premium, tenés acceso a conocimiento premium y tenés acceso, por ejemplo, a no tener que trabajar hasta la 1 de la mañana y dormir mejor, por decir algo. Correcto. Estás en un círculo virtuoso. Total. Y esto es súper importante. Supongamos que no estamos hablando todavía a donde apuntamos, que es a los profesionales, coaches, etcétera, etcétera. Supongamos que estamos hablando del modelo tradicional de estudio contable, por decirte algo. Ya hay estudios contables que cobran $2.000 la consulta. Uh-huh. ¿Por qué el resto de los contadores no lo podrían hacer? O sea, este círculo virtuoso ya existe. No estoy diciendo creemos algo de la nada misma. Totalmente. Ya existe personas en las cuales vos decís, ¿qué? ¿Cuánto sale ahora esta persona? ¿Qué no me explota dentro de la cabeza? Y ese ser humano es un ser humano normal. Es un ser humano que empezó ejerciendo como cualquiera de todos nosotros. Ahora, me voy a poner en rol. Hay mucha gente que tiene dudas sobre esto, así que me voy a poner bien en rol abogado del diablo. Vos inclusive si yo te googleo, te dedicas a ayudas a coaches y profesionales a valorizarse, volverse referentes y cobrar hasta 10 veces más por sus servicios, logrando facturar $5.000 a $10.000 mensuales en 180 días. Uh-huh. ¿Viste las entrevistas que le hacen las inquisiciones del Senado de los Estados Unidos? Que está la persona y bueno, como voy a poner el rol de senador. Decís que podés hacer que una persona cobre 10 veces más, es decir, agregarle un 0. Uh-huh. ¿Ya lo hiciste? Sí, tenemos solamente documentados en video más de 40 casos de éxito. Doble clic ahí. Me voy a poner bien en abogado del diablo. ¿Dónde están esos? O sea, yo hoy te estoy escuchando, soy el Nico de hace 5 años que decía, no, dale, flaco, estás detrás de una cámara, me estás vendiendo fruta, no, digamos las cosas como son, esto es imposible. Encima, el Nico
que de vuelta no lo hacía de escéptico, lo hacía de, che, yo ejerzo una profesión hace en Sí. ese momento 9 años. No, y necesitas entender cómo funciona, porque Claro, es como... y si yo soy tan bueno en lo que hago, ¿cómo no supe que esto Claro, existía? exacto, tal cual. Eso también es un golpe al ego, decir, ¿cómo puede ser esto? Y que les debe pasar a todos lo que también ven un pibe de 22 años, que después podríamos hacer doble clic en eso, que él maneja un Lamborghini que alquilado no. Pero supongamos de vuelta, soy la persona que te está viendo desde un café tomándose un café con mi alumna y dice, no, esto es puro humo. Decime el nombre y apellido, o dónde puedo ir a buscar esos 40 y pico de casos que tenés documentados. ¿Dónde entro? Referentesdigitales.com/testimonios. O sea, son 40 personas que han dado su testimonio, que se han prestado a aparecer en cámara contando cómo fue todo su proceso de trabajo en esos 180 días o menos para poder escalar sus ingresos. Y esas 40 personas está tipo nombre y apellido. Yo Nombre y podría buscarlas apellido, en se pueden Instagram, encontrar en las LinkedIn. redes. Sí, de hecho, muchas personas que deciden entrar en nuestro programa tienen muchísimas dudas, porque es como vos decís, naturalmente hay una cuestión de decir, ¿es siquiera esto posible? Pero claro, ven personas que incluso muchas son referentes, o sea que quizás ya las seguían por Instagram, y van y les escriben, y es tipo, che, ¿sos vos o es una inteligencia artificial recreándote Claro. a vos hablando de esto? Sí, sí. Y van a responder. Incluso personas que tienen, tipo, sé por experiencia, porque me han escrito, personas que tienen 1 millón de seguidores en Instagram, que fueron parte de nuestro programa, y que la gente les escribe, y ellos, con todos los mensajes que tienen, les responden a estas personas y le dicen, sí, yo estuve en el programa, eso es totalmente verídico, lo que dije en el testimonio, y a mí me funcionó. Ahora, todas, gracias a Dios, hacen énfasis en algo que me parece muy importante, que es, acá no hay magia, acá no hay trucos, acá no hay atajos. Hay una metodología que es prácticamente matemática, que es causa y efecto, ¿sí? Y ahora, si querés, profundizamos en eso. Pero básicamente es... yo creo que hay 2 razones por las cuales las personas se privan del éxito. O dirás, ¿se privan del éxito? ¿Quién se privaría del éxito? Estamos hablando desde un punto de vista prácticamente inconsciente, ¿no? Uno puede tomar una postura escéptica de ver estos resultados y decir, no, esto no es real, seguramente es un vendehumo, seguramente son producto de la inteligencia artificial. Otro estafador más. Es otro estafador más. Y podemos, digamos, decir un montón de cosas, pero lo que esa persona está haciendo es no haciéndose responsable. Se está poniendo en una posición, de alguna forma, de víctima. O sea, está esquivando el protagonismo de decir... Porque claro, es incómodo decir, esto es posible y yo no lo estoy logrando. Claro. Es incómodo. Aparte, ¿Por qué sobre si todo, yo sé tanto no lo estaría encima, haciendo? no solo si, te cuento mi caso, no solo si yo sé tanto, sino que trabajo 2 horas al día. O sea, sé que... ¡Claro! Yo solo sé, sino que trabajo un montón. ¿En serio fui tan inoperante de pifiarle tan feo y no darme cuenta? Ese es el tema, porque hay tantas cosas que están rotas con la mentalidad del profesional independiente, como por ejemplo esto. Pero si yo ya trabajo 12 horas por día, porque claro, tienen un paradigma que significa trabajar mucho igual a ganar mucho. Y yo te digo, nuestros clientes trabajan menos y ganan más. Y vos decís, ¿cómo es eso? Sí. Y hasta pareciera una invitación a la flojera. Y no es una invitación a la flojera. Son muchos conceptos que vos ya tocás en términos de productividad. A veces menos es más. Claro. Porque se orienta mejor la energía. Acá estamos hablando de orientar mejor la energía y el conocimiento y la experiencia. Estamos hablando de enfocarlo en el público correcto para maximizar el resultado y por lo tanto el valor agregado y con ello la rentabilidad. O sea, trabajo con menos clientes, logro mejores resultados y mayores ingresos. Claro. Y ahora trabajando la mitad gano el doble. Y por ahí vuelvo a lo mismo, ¿viste? Ya existe. Ya existe, no necesariamente en el Exacto, programa, eso es lo más importante. sino como en otro país, en otro idioma, ya hay profesionales. Pensá en tu profesión o tu oficio, el que sea, lo que sea que hagas. ¿No hay alguien que cobra más? ¿No hay alguien que es más capacitado? Bueno, las personas digamos, se estancan o descreen básicamente por 2 razones, o porque, por 2 tipos de creencias limitantes. Porque algo no es posible o porque yo no soy capaz de hacerlo. Claro. Entonces está bueno identificarlo porque son estas 2 cuestiones nada más. Las personas que no quieren creer o no creen porque no lo consideran posible o porque no se consideran capaces. Entonces,
traes un atajo muy interesante que es, cuando vos crees que algo no es posible, es tan simple como mirar afuera y decir, hay gente que lo está haciendo, y es como querer tapar el sol con las manos. Hay millones de personas, de profesionales que ganan bien. Claro. Ahora uno puede decir, no, es que tiene muchos seguidores, no, porque ese tiene el estudio del padre, no, porque es... Obviemos todas las excusas, la respuesta es, ¿hay personas que lo están haciendo, sí o no? Sí. Entonces es posible. Y eso nos abre el otro capítulo, que es mucho más profundo de, ¿pero yo seré capaz? Claro. Y ahí ya nos metemos en qué valor nos asignamos a nosotros mismos como profesionales. Y eso tiene una carga muy profunda, porque hay una desvalorización muy grande en la autoconcepción de los profesionales. Y ahí hay un tema que lo hemos hablado varias veces, que es el sesgo de la novedad. Porque, ¿qué pasa? Vos como profesional, vamos a hablar de un ejemplo que lo manejo muy bien, que es el de los contadores. Hacer un plan de pagos no es algo muy complejo. O sea, no es que tenés que hacer los 5 años de contador para hacer un plan de pagos de AFIP. Y eso lleva a la cuestión de pensar, ¿cómo le voy a cobrar tanto al cliente por hacerle un plan de pago si yo lo hago en 10 clics? Literalmente. Vos lo haces en 10 clics porque lo hiciste 100 millones de veces y sabés qué clic tenés que hacer para no generar una bomba. O sea, no, por más de que a vos te sea sencillo, a vos te es sencillo. Literal. Al cliente vos le decís, che, tenés que hacer tal cosa, chequear que tal impuesto no esté prescripto, chequear que tal concepto esté dentro de la ley X, y le estás explotando la cabeza. Lo que a vos te parece 2 más 2, para el cliente es física cuántica. Literal. Y ahí entra el concepto de, bueno, pero yo puedo generar valor. A ver, hay mucho conocimiento que vos tenés, que para vos que te dedicaste a eso durante X cantidad de años es 2 más 2. Para la otra persona no. Pero ese es otro de los paradigmas que está roto en los profesionales independientes, que es que todos creen que están vendiendo tiempo. Y claro, la conclusión es, pero ¿cómo le puedo cobrar mucho si me lleva 10 minutos? A nadie le importa cuándo te lleva. Y suponete que te llevara 10 segundos, entonces debería ser más barato. Claro. Entonces tenemos que transicionar desde una lógica de que el precio no depende de cuánto tiempo me lleva, porque nadie mete en ese tiempo todo el tiempo que te estuviste rompiendo el lomo estudiando. Tenemos que transicionar una teoría de valor basada en el valor agregado. Es estos 10 minutos, estos 5 minutos, estos 10 segundos que yo invierto en ayudar a esta persona, ¿qué valor le agrega? Y ponerle que le agrega, es como decir, sí, tu conocimiento como contador a esta persona le hace la diferencia de $500. Pero a esta empresa, ese mismo cambio en términos de engranajes, le ahorra $100 millones. ¿Y me vas a decir que le vas a cobrar lo mismo? Claro. No, hermano. Teoría del valor agregado. O sea, estás aportando más valor, tenés que captar más valor. Es lo justo. Pero bueno, es justamente la gran mayoría de los profesionales siguen considerando que venden tiempo y que las personas les pagan por tiempo. ¿Y tenés algún caso del cual me puedas dar ejemplo de, che, vino Pepito y Pepito vendía servicios de cómo empanar milanesas y gracias al programa empana milanesas desde otro lugar? Bien, me viene a la cabeza así rápido porque son casos como más gráficos. El de Javi, nutricionista. Javi ganaba bien, estamos hablando de entre $2.000 a $3.000 al mes, pero ¿a qué costo? 150 pacientes activos todos los meses, sesiones cortas una detrás de otra. Yo fui cliente de Javi, de hecho, yo me atendía con él. Y para mí era súper frustrante como cliente tener que esperar un montón de semanas para tener un turno con él. Y sin embargo no era un servicio caro. De hecho, para mí, yo se lo dije, de las primeras veces que me atendí, que para la experiencia que él tenía, el recorrido, el método que había creado, era súper económico. Bueno, no pude ver con mi propio genio y terminó entrando al programa. O sea, no podía ser de otra manera. Me dedico a esto. Necesitaba que este ser humano se revalorice. Para no hacerla muy larga, básicamente enfocó todo ese conocimiento, experiencia y talento en un nicho específico de mercado, estructuró una oferta específica con una transformación puntual. ¿Qué sería estructurar una oferta? Porque hablábamos... Comentame de lo que, en una frase nomás, Sí. no tantos doble clic, pero lo que hacía Javi antes
del tener este conocimiento y lo que hace Javi después? Buena pregunta. No, háblame en términos de una publicación de Instagram. Sí, no, es que ni siquiera tiene que ver con Instagram, tiene que ver con la manera en que él ejecuta su trabajo. Antes vendía sesiones, como todo profesional. Claro. Todos los profesionales venden sesiones. ¿Querés hablar de nutrición? Busqué una sesión, 30 minutos. O 60 minutos, o 45 minutos, lo que fuera. Buqueas una sesión y traes lo que vos quieras traer. Todos nuestros clientes estructuran su servicio en un formato de un servicio premium, un servicio con un entregable que genera una transformación o un resultado específico. Ya no vendés sesiones sueltas. Claro. Vos vendés un proceso pensado para lograr un resultado. Claro. Entonces vos podés decir, no sé, acompaño a personas con X sobrepeso a reducir 10 kilos en tanto tiempo, ¿no? O sea, agarrás un caso específico y decís, bajo esta metodología en tanto tiempo vamos a lograr tal resultado. Y ya no es vender una sesión para ver qué es lo que vos quieras trabajar, es estructurar tu conocimiento y tu experiencia en un modelo validado, ¿sí? Porque estamos hablando de personas con vasta experiencia, que saben de lo que hablan y saben qué es lo que hay que hacer para lograr un resultado. Y que entonces ese método ejecutado de cierta forma permite al cliente ir hacia ese resultado. Entonces eso es lo que venden. El famoso vender una transformación. Dejar de vender horas, dejar de vender un servicio y empezar a vender un resultado, ¿sí? Que por supuesto viene de la mano de un compromiso. Claro. Es como que quieras sacar músculo, pero no quieras ir al gimnasio. Es como, hermano, no existe la magia. Por eso te decía hace un rato que me parece muy importante enfatizar en que no es magia. Es un proceso matemático de ingeniería inversa. Así como funciona un plan de alimentación o un plan de entrenamiento, funciona un plan de estrategia de negocios. ¿Cómo? ¿Sí? Es innegable que si vos empezás a alimentarte mejor, digamos bajo cierta estrategia de alimentación, vas a tener una mejor salud. Eso creo que nadie lo puede discutir, ¿no? Sí, claro. Causa y efecto. Es innegable que si vos tenés un buen plan de entrenamiento y lo aplicás rigurosamente, vas a lograr X musculatura. ¿Estamos de acuerdo? Causa y efecto. Sí. Bueno, es innegable que en negocios vos apliques una serie de parámetros, una serie de herramientas simples y tengas X resultado. Y este es el gran quiebre de paradigma para la gran mayoría de personas, porque muchos viven sus negocios desde una óptica de un casino, donde que toque lo que toque, porque las ventas dependen de referidos. Entonces, ¿cómo voy a predecir cuándo va a haber una venta si me las traen mis propios clientes? ¿Sí? ¿Cómo voy a facturar $10.000 si vendo a $20 la sesión? Necesitaría tener, no sé, ayúdame con el cálculo. Son Muchos. Sí, le hace falta. muchos clientes necesito. Entonces, claro, todo parece magia negra. Sí, todo sí, parece una estafa. Todo parece una estafa, todo parece inexplicable. Y aunque uno elija creer que esto es posible, la pregunta es, ¿cómo? Claro. ¿Cómo? Sí, sí, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Literalmente, y es... ¿Cuál es la caja negra ahí? Claro, y sorprendentemente es un proceso que, al igual que la alimentación y el entrenamiento, es causa y efecto, literalmente. Nosotros estructuramos un modelo muy simple que es bajo el cual nosotros nos regimos en nuestra propia consultora en Referente Digital, que, bueno, vos lo conocés, pero lo puedo explicar para la audiencia, que es básicamente un profesional crea una marca personal, ¿sí? Que no necesita tener millones o cientos de miles de seguidores. Hemos tenido un cliente que con 130 seguidores en su cuenta de Instagram ya había escalado a $5.000 al mes y había arrancado desde cero, ¿sí? O sea que no tenía un servicio ni siquiera definido, pero sí era un tipo que tenía mucha experiencia. Pero a lo que voy es básicamente para que entendamos la matemática detrás del éxito, y esto es muy importante porque acá es donde se separa tipo el humo de lo real, de lo tangible. Claro. Un profesional crea una marca personal, ¿sí? O sea, básicamente activa una presencia digital, que no es más que crear un Instagram, ¿sí? Ponerle una foto de perfil, definir una buena descripción en la biografía para que la gente identifique qué es lo que haces, generar un colchón de contenido, como lo llamamos nosotros, pero básicamente empezar a tener una presencia digital, que esto literalmente se puede hacer en un fin de semana. No estoy diciendo nada que no se pueda hacer en más de 24 horas. Claro, porque estamos
partiendo de que ya le hablamos a personas ocupadas. Totalmente. Y no estoy diciendo créate un perfil como Nicolás Fernández Miranda. O sea, estoy hablando de tener un perfil de Instagram optimizado, ¿sí? Con 20 publicaciones, 15, 12 si querés. Bueno, a partir de ahí nosotros tenemos un canal que nos puede proporcionar lo que se llaman prospectos o leads, ¿sí? Potenciales clientes. ¿Cómo se consiguen potenciales clientes? Existe una manera muy simple, que es, en Instagram existe el botón promocionar. No tenés que ser un experto en tráfico pago, no tenés que ser un experto en anuncios. Hoy está optimizado Meta, ¿sí? Instagram, para que personas independientes, porque la idea de Mark Zuckerberg es democratizar el uso de esta herramienta, porque, o casualidad, Facebook, Meta ganan por publicidad, entonces qué mejor que hacerlo fácil para el usuario. Hay gente que me dice, no, es que a mí la publicidad no me funciona. Hermano, no te funciona porque no tenés un buen mensaje, que esto nos lleva al tema del nicho, pero la publicidad funciona muy bien, Nico. O sea, es el trabajo de Mark. Hay 1000 ingenieros detrás de los algoritmos de Instagram como para echarle la culpa a que la publicidad no funciona bien. La publicidad funciona de maravilla. Bueno, un buen ejemplo sería pensar, viste, cuando de repente te querés comprar una secadora de plato, una secadora de pelo, y de repente te empieza a llegar... Literal, es buenísimo. El de la secadora de pelo hizo bien su trabajo. Meta hace un excelente trabajo conectando a las personas con un mensaje que les interesa. Cuando el profesional no tiene un mensaje contundente y básicamente dice, yo soy abogado, contrátenme, tengo 3 posgrados, la verdad que yo siempre digo, un mensaje contundente es lo mismo que pararte en un shopping y gritar a quién ayudás, ¿sí? Ayudo a parejas que están en un proceso de divorcio y quieren llevarlo en paz, de manera conjunta, y ayudo a hacerlo en menos de 60 días, ¿no? Ese puede ser el mensaje de un abogado especializado en divorcios pacíficos, o puede ser simplemente, yo soy abogado de familia. O soy psicólogo, quiero transitar ese proceso que suele ser tan doloroso, sin que me duele tanto, sin que los niños terminen siendo perjudicados. Exacto. Y ahí está bueno el ejemplo porque volvemos a lo mismo. Che, ¿cuánto valor tiene eso? Exactamente. ¿Y cuánto valor tiene un psicólogo? ¡Claro! Y te lo voy a responder. ¿Cuánto valor tiene un psicólogo? Uy. El valor de un psicólogo es el valor comoditizado de una sesión que todos conocemos cuánto vale. Claro. Ese es el problema de salir con un mensaje de soy psicólogo y vendo sesiones de psicoterapia o psicoanálisis, a ayudo a padres que están en proceso de separación a preservar la salud mental de los hijos, acompañándolos con un proceso terapéutico cercano, ¿sí? No sé, estoy inventando cualquier transformación. Claro, sí, sí. Digo, esa es la diferencia entre un profesional que vende a 20 o 30 dólares la hora a un profesional que vende un proceso de acompañamiento integral de 1.000, 1.500, 2.000 dólares. Claro. Bueno, y qué interesante el caso también. No puedo dejar de mencionarlo, la ética me lo obliga. Conozco el caso de un profesional que acompaña transformaciones de personas que se están separando. La profesional se llama Marcela Monterrizo, lo voy a dejar en la descripción porque me parece increíble el valor que aporta y me parece que no dar ese dato sería privarlos de mucha salud mental. Pasando de eso, estábamos diciendo, bueno, te abriste un Instagram, empezaste a hablar puntualmente con un mensaje, no de hola, voy a poner un ejemplo puntual. Hola, ayuda a personas a comunicarse mejor. Hola, si estás por levantar capital en una ronda de inversión, yo soy la persona que te puede ayudar por tal cosa. Exactamente. Vos tenés que tener un mensaje contundente, que eso viene por el proceso de anichamiento. Si querés ser más técnico, la idea es, primero tenés que anicharte, o si querés ir un poquito más atrás, lo primero es trabajar la mentalidad, que es básicamente todo lo que venimos hablando. Si vos te parás desde un lugar de incredulidad absoluta, nada bueno va a pasar en tu vida porque básicamente no lo estás habilitando. Y no es filosofía barata, es neurociencia si querés. Eso es ciencia dura, sí. Entonces, primero entender que esto es una realidad posible para vos. Entender que tenés el valor necesario y entendés desde la lógica y desde la ciencia y la teoría de valor por qué tu tiempo puede valer 0 y también valer 1000. ¿Sí? Entonces, entender la relatividad del valor de un servicio. Definir un nicho,
Estructurar, como hablábamos de nuestro conocimiento bajo un sistema, una metodología que nos permita dar resultados a los clientes. ¿Sí? Y esto no implica necesariamente garantizar resultados, porque mucha gente me dice, che, yo estoy en salud mental y no puedo garantizar resultados. Está bien, no es necesario garantizar resultados, pero sí establecer procesos, sistemas que te permitan maximizar resultados. Claro. O sea, hacer que digamos, la suerte esté del lado de la persona, por así decirlo. Claro. O sea, vamos a ponerlo en términos de una persona que va al gimnasio. No puedo asegurarte cuánto vas a pesar, pero sí te puedo asegurar que vas a mejorar en un tanto por ciento tu porcentaje de grasa. Totalmente, exacto. Entonces, una vez que pasamos por estas cuestiones preliminares, si querés, ahí entramos de vuelta en esto que decíamos, ¿no? Básicamente nos creamos un Instagram, hacemos publicidad, esa publicidad va a empezar a llamar la atención de personas que se van a acercar, y acá es donde digo que Meta hace un excelente trabajo, porque cuando vos tenés, y te lo aseguro, Nico, porque lo veo cotidianamente con nuestros clientes, vienen sin tener la atención de nadie, y cuando logran dar con ese mensaje contundente, empiezan a lloverles prospectos. Prospectos son personas que les escriben, che, me interesa esto, tipo, ¿cómo puedo trabajar con vos? Les empiezan a consultar personas específicamente sobre ese mensaje, ¿sí? Sobre esa oferta. Entonces, vos tenés un canal donde de repente te empiezan a llegar personas interesadas en tu servicio. Vos tenés que dominar dos cosas. Primero, el arte de la prospección, ¿sí? Que es básicamente conversar con esas personas para cualificarlas, entender si están en condiciones de trabajar con vos, básicamente porque si tienen el problema, si tienen la necesidad, porque una persona que no tiene el problema básicamente no tiene ningún sentido venderle algo a alguien que no lo necesita. Claro, ¿sí? Yendo al ejemplo de la psicóloga, si no te estás separando, no te sirve esa psicóloga. Totalmente. Capaz que tiene otro problema, pero puede que ese problema sea un problema mucho más insignificante. Claro. Digo, hay gente que va al psicólogo por problemas que no son hiper mega relevantes, pero sin embargo tienen ganas de trabajarlo. Pero no sé si están dispuestos a pagar $1.000 o $2.000 por eso. Claro. Ahora, nosotros estamos haciendo una decisión consciente, estratégica, de trabajar con personas que disfrutamos trabajar y en las cuales vamos a generar un impacto muy grande, justamente porque vienen con un problema significativo para resolver. Bueno, te decía que tenemos que dominar como profesionales independientes dos artes. El arte de la prospección, que es esas personas que nos escriben, poder llevarlas a una agenda con nosotros, ¿sí? Una entrevista, ¿sí? Para entender si estamos frente a una persona que realmente cumple con las condiciones para trabajar con nosotros. Y fíjate lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que vamos a convencer a esa persona, estoy diciendo que vamos a ver si esa persona califica para trabajar con nosotros. Y este es otro gran cambio de paradigma respecto de cómo el profesional entiende su servicio, ¿sí? No es tanto de tengo que ser un pesado en el proceso de venta, sino, che, vas a empezar a tener mucha demanda y vas a tener que elegir con quiénes tenés que trabajar. Y en gran medida vas a elegir trabajar con las personas que realmente te necesitan, ¿sí? Entonces tenés que dominar el arte de la prospección y tenés que dominar el arte de la venta, que es básicamente vos vas a conversar con personas y las vas a llevar a una sesión por Meet, y en esa sesión por Meet vas a, primero, cerciorarte de que estás frente a una persona que cumple con los requerimientos para que puedas ayudarla, y si puedes ayudarla, le vas a hacer un ofrecimiento para que trabaje con vos. Y por supuesto vas a tener que tener un gran manejo de objeciones porque las personas no compran solas, ¿sí? Necesitan que las ayudes a tomar la decisión, hasta te diría por falta de amor propio. La gente no está acostumbrada a invertir bien en sí mismas. Digo, no les tiemble el pulso en comprar un celular con una manzanita por arriba de los $1.000, que bien se sabe que tienen la misma performance que un celular de otro tipo de marca no tan sexy, que vale un cuarto de su precio. Sin embargo, cuando se les presenta la oportunidad de contratar a un muy buen psicólogo que los pueda ayudar con la salud mental de sus hijos en el proceso traumático de separación que están transitando, no, $1.000 es un montón, no tengo esa plata. Claro. Y cualquiera puede hacerlo, porque supongamos hasta ahora venimos hablando de profesionales. Persona que está legislada también con un colegio, con un consejo detrás. Supongamos que yo te estoy escuchando y tengo un oficio, supongamos que soy paseador de perros. ¿Eso también es aplicable o tengo que tener un título?
Nosotros en Referente Digital nos enfocamos en otro segmento, pero porque en general trabajamos con personas en las cuales podemos maximizar el precio en valores muy elevados. O sea, nosotros tenemos clientes que cobran hasta $8.000 por su servicio. No es lo más típico, pero en general te diría que el ¿Cuál es la 90%... ¿Cuál es la media? Y la media está entre 1.000 y 2.000. En general te diría que el 90% cae dentro de ese espectro. Es raro que trabajemos con una persona que no pueda cobrar $1.000 por su servicio. Y eso no sea porque trabajemos con personas que son mega especializados de la NASA. Te diría que ya personas con una titulación o estudios o experiencia ya pueden cobrar en general $1.000 por el simple hecho de anicharse. Y tengo una pregunta ahí. Me acabo de recibir. Sí. No, todavía ni idea. No, nunca. Supongamos que soy contador, nunca entré a ARBA. Entré a la ex AFIP. Sí. ¿Califico para ser una persona de ese target? Hay dos respuestas que no quiero que se transgiversen. No califican para trabajar con nosotros ¿Por qué? porque nosotros particularmente apuntamos a personas que ya tienen cierta experiencia. Porque para nosotros es mucho más fácil. Vos pensás que nosotros acompañamos un proceso garantizado por contrato, ¿sí? Y tenemos 180 días para lograr este resultado. O sea que partimos desde una vara extremadamente alta. Entonces nosotros, más que nadie, nos tenemos que dar el lujo de poder elegir muy bien a nuestros clientes. Y la realidad es que la otra respuesta que te quería dar es sí, puede lograrlo, pero va a ser un resultado un poco más atípico y puede que lleve un poco más de tiempo. Pero lo que quiero decir es, te mataste estudiando 5 o 6 años, tenés un conocimiento valioso. Ahora, también tengo que decir, y soy un poco crítico con la universidad en este sentido, es que muchos profesionales salen con pocas nociones prácticas de la profesión. Se pasaron 5 años aprendiendo, digamos, buenos fundamentos, pero después no saben hacerte una carta documento. Entonces eso es un problema, porque les quita la posibilidad de ejercer. Es como que se hubiera instaurado todo el modelo para que la formación se termine, digamos, en los primeros años de ejercicio. Es como, si bien termina la universidad acá, estaría bueno que hagas 5 años de carrera en un estudio como para terminar de entender de qué va esto. Y es como, pero me los estás sacando como incompletos, ¿me explicó? Entonces es medio capciosa la pregunta porque hay profesiones donde sí salen listos para poder aportar un valor significativo. ¿Cómo cuál? Y quizás, no sé, hay carreras como más prácticas, podría ser psicología de pronto. Yo te diría, en mi experiencia, los abogados no salen listos, tienen muy poca conexión con la parte práctica. Quizás en el mundo de las ciencias exactas puede haber alguna carrera que esté como más... O sea, el precepto, independientemente de mi opinión, el punto objetivo como para entender el tema es qué profesional sale de la universidad con condiciones de poder acompañar un proceso con efectividad en los resultados. Sí, poco y nada. Esa es la pregunta. Y digo, ese es el precepto. Si el profesional puede hacerlo, mi respuesta es sí, puede cobrar muy bien por su trabajo, simplemente aplicando la estrategia de anichamiento, orientándose a aquellos clientes que van a percibir un mayor resultado, un mayor rédito en base al servicio prestado. Digamos, esa estrategia en general permite a cualquier tipo de profesional de servicio, sobre todo los que son altamente expertos y con trayectoria, hay personas que pueden cobrar 10 y hasta incluso 20 veces por su... 20 veces más. 20 veces más. Y tenemos casos de éxito... Me voy a poner de vuelta, modo abogado del diablo. Sí. ¿Quién es la persona que no solo le agregó un 0, sino que lo multiplicó por 2? Bueno, tenemos la entrevista cargada ahí en referentesdigitales.com/testimonios. Charlie Jiménez se llama. Es un mentor de negocios de México que el testimonio no me va a dejar mentir y si la memoria no me falla, él cobraba $150 su servicio y pasó a cobrarlo $3.000 y vos dirás, bueno, le agregó 140 sesiones encima para cobrarlo eso. No, de hecho tiene menos sesiones que antes. Es un ejemplo de valorización extrema. Por supuesto que de vuelta es atípico. Vos decís, José, ¿todos tus clientes multiplican por 20 su valor? No. Ahora, por 5 o por 10
sin lugar a dudas. En general, las personas que trabajan con nosotros vienen cobrando 20, 15, 25, 30, 40, 50 dólares la sesión y rápidamente, en un mes y medio, ya estructuraron un programa high ticket que vale 1.000, 1.500, 2.000 dólares. Y lo venden. Antes de continuar, igual no quiero dejar inconclusa la historia de Javi. Que Cierto. te voy a pedir los datos de Javi para poner el Instagram acá. Porque de vuelta, abogado le hablo, necesito ver el Instagram del Totalmente. flaco ese. No, y el testimonio de él también está documentado. También. Sí, ese lo pueden ver también. ¿Cómo sigue la historia de Javi? Porque él era tu nutricionista, vos dijiste, che, vende una transformación, no solo tu tiempo, enfócate en un nicho y cómo... Claro, él lo que le pasaba es que le frustraba un poco esto de trabajar con 150 personas y entender que no todos los clientes recibían los consejos de la misma forma. Algunos implementaban y otros se dormían en la palmera, ¿sí? Entonces, claro, él empezó a orientar su trabajo en ese tipo de clientes que él veía que no solamente implementaban, sino que tenían grandes resultados. Estructuró un programa a $1.000, ¿sí? Y básicamente el titular o la historia corta de esto es que él, con 150 pacientes al mes activos, generaba entre 2.000 y 3.000 dólares. Y bajo este nuevo modelo, incluso sosteniendo el modelo anterior en paralelo, él hizo en 30 días 5 ventas high ticket de $1.000 y generó 5.000 dólares. Toma como promedio en el modelo anterior 2.500. Él de repente, bajo el nuevo modelo, con 5 ventas, con 5 clientes, de repente estaba generando el doble. Claro, encima de 5 clientes que en ese modelo te podés asegurar, o al menos podés aumentar la tasa de éxito. 5 clientes con los que disfrutás un montón trabajar porque te dan pelota. Porque la ventaja de cobrar bien por tu trabajo es que tus clientes de repente empiezan a ser mega comprometidos. Porque lo dice un genio del marketing, Russell Brunson, those who pay, pay attention, and those who pay more attention. Los que pagan, o sea, no es tan sexy en español, claro. Pero bueno, los que pagan prestan atención, los que más pagan prestan más atención. Es así. O sea, bueno, yo lo he vivido en carne propia, vos sabés mi historia personal, yo he cobrado durante muchos años barato, he vendido desde programas o productos, servicios de 150 dólares hasta de 20.000 dólares y he visto en carne propia el cambio en el compromiso del cliente a medida que iba aumentando el precio. Es impresionante cómo afecta en el compromiso y por ende en los resultados que obtiene esa persona. Y adivina qué, cuantos mejores resultados tienen tus clientes, mejores clientes te llegan. Entonces, las dos cosas son un círculo virtuoso. Cuando cobras bien, tenés mejores clientes, aplican, se convierten en casos de éxito y atraen mejores clientes constantemente, como también el espiral descendente de cobro poco, necesito muchos clientes, no se comprometen, no tienen resultados, trabajo todo el día, no puedo mejorar. Si tuviera que, para la persona que te está escuchando y dice, bueno, voy a empezar a mejorar. Si tuvieras que darles 3 consejos. Empezar a mejorar me refiero a, me voy a empezar a valorizar más, voy a empezar a cobrar más mis servicios. Y si trabaja o no trabaja con vos, yo claramente recomiendo que sí, pero supongamos que querés darle valor gratuito. ¿Qué le dirías? Bien, el primero va a ser un poco polémico. Tengo ¿Sí? miedo. El primero es, si del otro lado vos, con una mano en el corazón, considerás que sos bueno en lo que haces y das un buen servicio, ya mismo duplica tu precio. O sea, en mi experiencia es imposible que esa persona cobrando el doble siquiera esté en el punto donde debería estar a nivel precio. Y uno dirá, bueno, pero voy a perder clientes. Claro, y ponele que perdés la mitad de tus clientes. Claro, sí, tal cual. Vas a estar ganando lo mismo trabajando la mitad del tiempo. Claro. Entonces, ese ya es un primer factor de la valorización profesional. Ganas más trabajando menos, ¿sí? Y de vuelta, no es menos y más calidad. No es por flojera. Claro, es por amor por el cliente, porque esos cual. clientes que te quedan les vas a poder dar mucho mejor energía. Cuanto mejor vos estás, mejor es lo que proyectas. Un mejor servicio. También economía básica, productividad marginal. 100%. ¿Cuál sería el 2 y el 3?
El segundo es ya empezar a poner un poco más de estrategia en la cuestión del tema del anichamiento. El proceso de anichado no es un proceso simple, no la voy a caretear porque a mí me llevó muchos años sin acompañamiento, básicamente por una cuestión de FOMO, el famoso Fear of Missing Out. Los profesionales tienen miedo de enfocarse en un público y dejar por fuera de su servicio un montón de gente, porque claro, operan bajo un paradigma de escasez. Si a vos no estás, o sea, ¿cómo piensa una persona que no está llegando prácticamente a fin de mes y vos le decís, che, deja el 95% de tus clientes para enfocarte solamente en el 5%? Te va a decir, estás totalmente loco. Y no es que vas a trabajar con el 5%. A mí me pasó exactamente lo mismo. Los profesionales independientes, los coaches, los consultores, básicamente los prestadores de servicio, en su momento, cuando yo cobraba muy poco, no te miento, representaba el 10, 15, máximo el 20% de mis clientes. Yo tenía muchos clientes. Yo tenía la Academia de Emprendedores en ese momento. He llegado a tener en acumulado por lo menos 300 clientes en 1 o 2 años. Y si tuviéramos que revisar esas planillas, probablemente entre el 10 y el 20% de esas personas eran mi público actual. Entonces yo tenía miedo. Yo sentía que me estaba achicando. Yo no sabía si realmente iba a conseguir la cantidad suficiente de personas como para poder generar ingresos que costearan básicamente mis niveles más básicos de vida, pero porque operaba bajo un paradigma de escasez. O sea, es como una situación más de desespero. Entonces me costó muchos años tomar esa decisión. ¿Y el consejo número 3? Yo creo que el consejo número 3 es que se dejen ayudar y que investiguen, o sea, porque es muy fácil suprimir todas estas posibilidades desde la comodidad de decir, tipo, no, esto no existe, esto es humo. O sea, si quieren pararse en esa postura, que se tomen el trabajo de investigar, pero no por referente digital, por si pueden o no ser clientes míos. Es por lo que uno se está privando en términos de calidad de vida y de desarrollo profesional al tachar de algo delictuoso, algo que potencialmente te puede dar el mayor crecimiento profesional desde que saliste de la universidad o desde que te formaste en lo que vos haces. O sea, no se quiten esa posibilidad, por lo menos no sin evidencia. Ahora, si vos hiciste todo un estudio y decís, no, sí, la verdad que son todos unos vendehumo, esto es una pantalla, esto es inteligencia artificial, es todo mentira, genial. Pero que sea una opinión fundada. Claro. Si es simplemente esto de, ay, no habla de cobrar más, seguramente es humo, es como... Yo los invito a que profundicen en esto, que profundicen porque realmente hay mucho más para ganar que para perder en eso, ¿sí? En el peor de los casos te quedarás con que nada de esto existe, tipo, y es todo irreal, digo, más allá de toda la evidencia que traemos arriba de la mesa. En el mejor de los casos vas a convencerte de que existe una posibilidad mejor, de una vida mejor, de un trabajo mejor, y lo vivas. Ahora, a modo de redondeo, tengo 100.000 preguntas más para hacerte, pero también entendiendo la productividad marginal del tiempo de todos, seguramente habrá episodios 2 y 3. Si tuvieras que dejarlos con una frase que les rebote en la cabeza, por decirlo de alguna manera, a las personas que nos están escuchando, ¿qué sería? Ah, mira, perfecto. Hecho es mejor que perfecto. ¿Por qué? Haceme un breve doble clic. A mí me marcó mucho durante todo mi camino la frase, no es casualidad que esté en las tazas de referente digital. Y básicamente es porque, por lo menos a mí, lo que más me jugó en contra durante todo este camino es el perfeccionismo. Es esperar a que las condiciones fueran perfectas para accionar. Es esperar a implementar las soluciones tratando de fantaseando con un momento ideal donde todo se iba a alinear para que las cosas fueran perfectas para X resultado. Y ese momento no llega. O sea, uno crea las situaciones ideales. Ya lo decía el fundador de LinkedIn, Reid Hoffman. Sí, sí. ¿Cómo era la frase de él? Yo creo que si no te da vergüenza la primera versión de tu proyecto, lo lanzaste demasiado tarde. Si no te da vergüenza la primera versión de tu producto es porque saliste al mercado demasiado tarde.
Y es una realidad muy grande, es uno de los grandes errores que cometen los emprendedores, y a los profesionales independientes les pasa lo mismo. Se quedan demasiado tiempo dando vueltas en cuestiones insignificantes como el armado de un sitio web o en hacer tarjetitas personales o una marca perfecta. Y la realidad es que la solución está por otro lado. Está en cuestiones muchísimo más simples. Como esto de, digamos, la lógica de nicharse. Increíble todo lo que comentaste. Vamos a tener episodio 2, 3, 4 y 5 porque, como dije al principio de la entrevista, esto va a ser doble clic. Hay muchas cosas que todavía quiero decir. ¿Cómo es eso? Necesito sacarme la duda. Así que en nombre mío y de toda la audiencia, gracias. Un placer estar acá. Para todas las personas que nos escucharon, siempre me llama la atención que muchas personas nos escuchan, pero no todos están suscriptos. Si no te querés perder del próximo invitado o la oportunidad de hacerle preguntas a José, te invito a que te suscribas y que me digas dos cosas. Una, ¿qué le preguntarías a José? ¿Qué dirías? ¿En dónde harías doble clic vos? Y la segunda, ¿a quién te gustaría que entreviste? Tu opinión nos importa. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.